Bueno, bienvenidos entonces a Historia del Arte Antiguo. Vamos con el corte 2 y vamos a explicar un poco en qué consiste esta parte de nuestro trabajo. Bueno, entonces estamos en nuestro curso, ingresamos al corte 2. Aquí tenemos una breve bienvenida. Vamos a ubicarnos siempre en nuestro espacio contextual de trabajo, nuestro límite, que va a ser historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Siempre vamos a trabajar en ese espacio de trabajo, bueno, en ese tiempo. Ok, aquí la breve introducción, la guía de aprendizaje, un libro recomendado y vamos al foro 2. Entonces, bueno, aquí está de nuevo una explicación y aquí ya empieza a explicar un poquito más en qué consiste este ejercicio. Recuerden que mientras estábamos en el corte 1, lo que hicimos fue abordar toda la construcción, es decir, cronológicamente desde un lugar en particular, desde un continente en particular. Entonces, cómo se desarrolla esa historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI, qué pasa en ese espacio de tiempo con las culturas que están ahí, cómo se manifiestan, qué fue lo que produjeron, cómo las reconocemos nosotros, cómo las distinguimos nosotros. Un continente se diferencia mucho no solamente en su geografía, sino en su fauna y en sus habitantes y las culturas que surgen ahí. Entonces, ¿cómo las diferenciamos a partir de eso? Teniendo claro, digamos, esa base, desde la prehistoria hasta el siglo XVI, ahora entramos en una problematización de esa base. Entonces vamos a no a investigar lo que ya está ahí, sino a construir algo que posiblemente nos dé pistas de aspectos culturales y específicamente artísticos de la producción o creación artística que se encuentren en el arte a partir de un tema en el que vamos a indagar. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Voy a ponerles aquí un ejemplo. Tenemos, aquí yo tengo varios videos de estudiantes que ya han hecho este ejercicio previo a ustedes. Les voy a compartir, por ejemplo, aquí una compañera de intercambio que su ejercicio consistió en hacer una análisis o una consulta. Buenos días, mi nombre es Onelio Pereira Diosques y mi trabajo final se titula La historia del vino y sus manifestaciones en el arte. Ahí está, la historia del vino. En el caso de ella, lo que les llamó la atención fue la historia del vino. Entonces, lo que hizo durante el segundo corte fue encontrar las fuentes y, por ejemplo, aquí encontramos uno donde se muestra digamos, en obras de arte, puede ser una pintura, un mosaico, una escultura, un grabado, cómo, digamos, se interactúa con determinado tema, en este caso el vino. Entonces, en las diferentes obras de arte desde la antigüedad, que estamos viendo desde el arte egipcio, eh, cómo, digamos, era el proceso de cultivo, de recolección, de fermentación, de preparación del vino, y encontramos que esta ya es una obra de arte que nos habla sobre nuestro tema, que nos cuenta algo desde esa cultura en particular sobre un tema de interés que nosotros estamos planteando. Entonces, en este caso, aquí encontraríamos no solamente lo egipcio, sino lo griego. Este debe ser tal vez romano, si vean romano. Esto ya es en la Edad Media. Este es un buen ejemplo. Este me encanta porque viene cronológicamente. Entonces voy a compartirles este en el foro de todas maneras, de una vez, para que no se me olvide. Te lo voy a compartir aquí. Voy a compartir esta página, pero además voy a compartir el trabajo que nuestra compañera hizo. Al final, lo que ella presenta, después de mostrarnos y de compartirnos, vea que encontró nuestro ejemplo, también hizo una obra de arte para el tercer corte. O sea, lo que ustedes desarrollen acá durante el segundo corte, porque aquí es solamente la investigación cronológica de ese tema, en el tercer corte lo tienen que desarrollar ya como una obra
de arte. Entonces, pilas con lo que hagan en este segundo corte. Bueno, aclaro, segundo corte es solamente la investigación, solo la investigación. Es una investigación general, ¿ok? Ahí está, listo, enviar al foro. Ahí ya hice mi primera participación, aquí está. ¿Listo? Entonces, eso es en el caso de ella. Ella investigó, encontró las fuentes, empieza a contar, digamos, los diferentes, la diferente información que ella encontró de diferentes culturas, que en alguna obra de arte manifiestan, digamos, su interés por el vino o su relación con el vino o utilizaron, digamos, el arte para reflejar esa relación que tenían con el vino. Eso es en este caso. Si yo voy a otro por acá, este es el caso de nuestra compañera Damaris, ya egresada. Damaris lo que investigó fue historia del collar, historia de los collares, desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Y de eso va a encontrar un montón de información. Y lo que hace es ir separando los elementos más importantes. Pero ustedes por ahora van a hacer el rastreo general. Es decir, qué encontraron sobre la historia del collar en el arte. Recuerden que en este caso siempre va a ir relacionado el objeto con la forma histórica. Es decir, me refiero, a ver acá. Entonces siempre van a ubicar cuál es esa figura histórica. Es un grabado, figura histórica en relación en el contexto del arte. Entonces es un grabado, es una escultura, es una pintura, es un mural, es una obra arquitectónica, es un tapiz, es un tatuaje, ¿sí? ¿Me explico? O sea, hay un montón de formas de encontrar el arte. Está en una cerámica, sí, no sé, es que es una talla en madera, es un bajo relieve. Hay muchas formas digamos, de manifestar el arte. Entonces, ¿en qué forma artística se encontró? Digamos, ese tema suyo. En el caso de los collares, puede ser una pintura. Aquí encontró, digamos, el objeto como tal. Entonces, lo que hizo fue una réplica de eso para explicar, digamos, su trabajo. Bueno, entonces, por decir algo, historia de la muerte en el arte. Se me ocurrió esa. Entonces, vean, hay un montón de información que voy a encontrar al respecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre tener muy presente el límite de contexto hasta el siglo XVI. Entonces ahí ya nos va a quitar un poco de información que no corresponde, digamos, a nuestra fecha. Esto, por ejemplo, no debería estar aquí, porque esta es de la historia reciente de Colombia, que habla sobre la violencia del narcotráfico con Pablo Escobar. Esto no debería estar ahí. Ok, empezando por eso. Y de pronto este sí nos serviría, que esto es, creo que la Edad Media, el Renacimiento. Este por aquí va a haber uno de la peste negra, que generalmente siempre sale. Eh, y vamos buscando, son grabados, sí, de la peste negra. Entonces, digamos, ese es mi tema. Quiero trabajar sobre este tema. Entonces empiezo a recopilar información sobre quiénes ilustraron, presentaron, elaboraron algún tipo de obra sobre este tema y en qué, sobre todo, qué define ese tema. Si yo voy a hacer mi trabajo, lo voy a hacer un ejemplo aquí en PowerPoint, uno sencillito. Historia de la muerte en el arte, y siempre voy a colocar ese límite de contexto desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Aquí no me va a limitar en continentes ni nada de eso. No, aquí voy a encontrar, a buscar las fuentes generales que tengan que ver con mi tema, porque aquí lo importante es el tema con el que estoy trabajando. Listo. Para, digamos, mi siguiente paso, lo que voy a es a definir voy a definir ese concepto de muerte en el arte. ¿Qué significa esa idea o ese tema? Si yo estuviera trabajando, digamos, todavía el del vino, pues aquí cambiaría historia del vino en el arte,
desde la prehistoria hasta el siglo XX, hasta el siglo XVI, perdón. Entonces aquí definir qué es eso. Es lo primero que voy a hacer. Lo segundo es hacer ese rastreo de fuentes, o sea, en qué obras de arte se encuentra mi tema. Entonces, fuentes. Y es una relación cronológica. Entonces voy a decir en la prehistoria. Y empiezo a buscar ese ejercicio. La muerte en el concepto ritual y funerario. Aquí encuentro, digamos, ya un texto. Porque me toca buscar esos textos para poder ir armando mi tema. Aquí está, el concepto de la muerte y ritual funerario. Entonces, aquí empezando ya me está dando un concepto de la muerte, que no va a ser lo mismo la muerte en una religión de un país en particular, en una cultura en particular, en un momento particular. No es lo mismo el hoy, digamos, el siglo XVI o durante la prehistoria. El concepto de muerte puede variar. Así como para los vikingos, por decir algo, la muerte era una necesidad honrosa porque podríamos viajar al Valhalla después de muerto, las valquirias vendrían a recoger nuestro espíritu o nuestro cuerpo y llevarlo, digamos, a este espacio idealizado por ellos para seguir peleando y seguir tomando y seguir comiendo. Para los samuráis, digamos, la muerte era un fin digno de todo guerrero eh, y había que morir con honor. Sí, ese era un asunto bastante complicado. Para otras culturas la muerte, como para los egipcios, sería, digamos, un paso a otro estado. Es decir, la muerte no es el final del camino, sino simplemente pasar a otro estado y hay que recorrerlo de otra forma, ¿no? O sea, esta vida es, digamos, solamente un espacio temporal en el que habitamos y pasamos a otro según los egipcios. Entonces, cada uno de estos ejemplos pues, nos va a brindar cómo entendemos esa idea de la muerte. Por eso necesitamos definirlo. En este caso, ¿no? Para mi ejemplo, que digamos es algo que me causa mucha curiosidad. También otro tema que a mí me gusta es los mitos del origen del mundo. Entonces, historia de la muerte no sería sino de pronto los mitos del origen del mundo desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Por aquí han pasado un montón de temas muy bonitos, la historia de la belleza, la historia de la fealdad, la historia de los zapatos, la historia de la máscara ha pasado por aquí, la historia de la mujer, de la representación de la mujer, la historia, aquí ha pasado un estudiante de diseño, hizo la historia de la representación de los penes y las vaginas de los órganos reproductores a través del arte desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Hizo una investigación muy particular que funcionó porque al final, eso lo hizo durante el segundo corte, al final en el tercer corte hizo una obra de arte pensado en eso. Entonces es algo ingenioso y hay algo muy interesante. Entonces otro estudiante, recuerdo, hizo la historia del tatuaje. Sí, entonces al final también hizo un ejercicio muy interesante con respecto a la historia del tatuaje y la historia de las armas, la historia de los caballos en el arte, la historia de los perros en el arte. No sé, hay un montón de temas que hemos hecho aquí, muy diversos, que lo que promueve es precisamente que cada uno, porque estos temas no se pueden repetir, cada estudiante propone su tema, lo que busca es que cada uno encuentre una afinidad, algo interesante, algo que le llame la atención para escarbar en la historia del arte y poderlo traer como un ejercicio práctico de investigación y práctico en la creación de objetos a la hora de presentar estos ejercicios. Si se dan cuenta de lo que hemos hecho desde un comienzo, en el primer corte una revisión general, aquí ya entramos a un tema más específico y en el tercer corte nos vamos a meter ya con el escenario del artista o del artesano. Pasamos del estudiante o del maestro que rastrea la historia del arte a terminar en un proceso creativo donde vamos a crear en el tercer corte obras de arte a partir de nuestra investigación hechas en el primero y en el segundo corte. Por eso es muy importante
que en este momento definamos muy bien qué queremos hacer, cuál es el tema que vamos a trabajar, porque de aquí en adelante pues será nuestra fuente de información para poder crear o resolver el tercer corte. Entonces, este es un breve ejemplo de lo que tendríamos que ir buscando, ¿no? Volvemos entonces a nuestra aula. Y aquí tenemos no solamente los temas de investigación, vean, definir los temas de investigación de interés. Ustedes pueden proponerme 2 o 3 inicialmente aquí en el foro y vamos descartando los que no son viables por alguna razón, porque son muy complejos, porque son muy amplios y hay que cerrarlos, o al contrario porque son muy pequeños y no se podrían rastrear fácilmente. Hay situaciones en las que los temas no encuentran información, digamos en la prehistoria, porque no hay suficiente información en la prehistoria, porque no hay información, digamos, escrita sobre algo que pase. Pero el hecho de no encontrarla también implica una investigación, es decir, ¿por qué no hay rastros de estos hábitos o estas manifestaciones culturales en la prehistoria? ¿Será porque desaparecieron? ¿Será porque no existían en ese momento? Entonces hay que buscar, digamos, la razón de eso y explicarlo también dentro de este ejercicio. Una vez aprobado el tema, vean, una vez aprobado este tema, pues por el tutor, es decir, yo digo, este tema le funciona, este tema está interesante, este tema nunca lo han resuelto acá, puede trabajarlo. Entonces, y la idea también es que los primeros que propongan ese tema sean los primeros en desarrollarlo. Si alguien más lo quiere hacer después, no puede hacerlo. O sea, así de sencillo, hay más temas para hacerlos. Se van a ir subiendo, digamos, sus avances en el foro. Profe, tengo esta información, voy bien, voy mal, o voy en este estado, mi trabajo de investigación va en esto. Van a realizar finalmente el video para que se den cuenta de solamente una publicación. Final la que voy a revisar, que será un video entre 10 y 15 minutos sobre su proceso de investigación de este tema, ya terminado, ya organizado, con la presentación hecha, obviamente quiénes son ustedes, cuál es el tema por definir el concepto o tema, en este caso, desde la prehistoria. Es importante definir esto de nuevo porque a algunos estudiantes se les olvida y terminan haciendo un montón de material adicional que es innecesario. Llegan hasta nuestros días, hasta lo contemporáneo y pues no. Entonces aquí ya después de organizar esto, aquí hay un detalle y es que las obras que incluyan pues tienen que estar relacionadas con esto. Entonces por decir algo, vamos a ver, este es un grabado. Bueno, voy a hacer el ejemplo. Aquí. Entonces voy a incluir aquí el grabado y voy a dejar que el grabado ocupe la mayor parte de la información cuando esté hablando de este ejercicio, de él. Y la información correspondiente a la fuente. Entonces, ¿dónde se encuentra? En este caso, solamente es para este ejemplo. Que es como la ficha técnica del objeto del que estoy hablando. Bueno, entonces es importante que no se olvide que este es un ejercicio de historia y que necesitamos mantener al menos los datos de la obra de arte. Entonces aquí yo ya sé que es de Durero, es un grado de Alberto Durero, y que es una ilustración conocida como La nave de los locos, que tiene que ver con la muerte. Sí, digamos, estoy especulando aquí simplemente para el ejemplo, pero que la imagen se pueda apreciar, no que la entreguen una imagen chiquitica que uno no sabe a qué viene y un montón de texto que van a finalmente leer porque no saben de qué trata la imagen. No, la idea es que ustedes estudien sobre el tema, sepan al momento que este es un grabado que fue hecho en tal año, 1400 a 1500 que vivió el autor, y que este año fue 1498, siglo XV, o sea que sí corresponde a mi fecha, que es hasta el siglo XVI, estamos dentro del rango, y que está hablando del tema por esto y esto y esto. Al momento que yo toque esta imagen o que yo llegue a esta diapositiva,
Entonces ya sé de qué tengo que hablar, o si tengo un guión fuera de pantalla, entonces lo leo, pero no necesariamente todo el texto, llenar esto de texto que voy a leer. No, esta es la ficha técnica de, de la imagen que está acompañando todo mi proceso creativo desde la prehistoria, de investigación, perdón, desde la prehistoria hasta el siglo XVI, y así sucesivamente la información que yo considere relevante. Entonces voy a incluir de pronto una ficha griega, de pronto una egipcia, una de Mesopotamia, una de China, una de alguna cultura precolombina, por ejemplo, en Mesoamérica, que también vamos a encontrar alguna relación con la muerte muy interesante, porque los sacrificios humanos se daban precisamente para que el sol volviera a nacer por las mañanas, porque se creía que si no se hacían esos sacrificios el sol no volvía a aparecer. Entonces ahí voy a incluir alguna de Mesoamérica, entonces, así, un montón de relaciones con la muerte en el arte, o sea, cómo se aprecia la muerte en el arte. Si yo quisiera ser, digamos, más específico, y digamos no hablaría de la muerte, sino de los dioses de la muerte, entonces representaría a cada uno de los dioses de las diferentes culturas en un orden cronológico, ¿no? Para entender cómo se van transformando también a lo largo del tiempo, que las primeras representaciones tal vez no eran muy pulidas, por, digamos, la habilidad o el conocimiento de los materiales, pero con el tiempo va cambiando esta idea de la muerte o de la representación de la muerte. Entonces, por eso es importante tener un orden cronológico y no saltar, digamos, de un siglo a otro o de una época a la otra, porque entonces no se entienden bien esos cambios o esas transformaciones, digamos, estilísticas o en la habilidad técnica de los diferentes artistas que representan este tema. Esto de acuerdo a mi tema, ¿no? A este tema que estoy proponiendo acá. Cada uno propondrá su tema en el foro lo publicará y yo le daré visto bueno o no. ¿Listo? Entonces aquí las mismas recomendaciones que yo les estoy haciendo aparecen acá. Okay, el video debe durar entre 10-15 minutos e incluir la bibliografía. Obviamente aquí aparece también una rúbrica de evaluación en donde cuáles son los aspectos, se muestran cuáles son los aspectos que estoy teniendo en cuenta para su evaluación. Bueno, por ahora no sería más, es esto el ejercicio que se espera que entreguen. Este video es como para ayudarlos visualmente en qué consiste, digamos, esta entrega, y por ahora no sería más. Quedo atento entonces a sus entregas para este segundo corte. Hasta luego.